Comenzaremos con la mesa de debate, transparencia y máxima publicidad en los procesos electorales, para lo cual me permitiré presentar a quienes integran la mesa. En primer término, Yanine Otalora Malasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un fuerte aplauso, por favor. José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. José Oliveros Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Y nuestra moderadora, Mabela Ceret Hernández Meneses, consejera electoral del OPLE Veracruz. Consejera, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. El nombre de esta mesa es Transparencia y máxima publicidad en los procesos electorales. Así que me gustaría iniciar con una pequeña relatoría acerca del derecho de acceso a la información y su correlación con los procesos electorales. Es a partir de 1977 que se da una reforma al artículo 6º constitucional, donde se establece la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que llegara a ser regulado. Posteriormente, respecto a los partidos políticos, fue hasta 1993 en que empieza a haber atisbos con la relación a sus obligaciones de transparencia, y en esta reforma del 93 tenían que rendir cuenta acerca de sus obligaciones con respecto al financiamiento que recibían. En 2003, posterior a la Ley Federal de Transparencia, también los organismos autónomos electorales se vuelven sujetos obligados. En 2008, el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incorporó un capítulo dedicado a las obligaciones de partidos políticos en materia de transparencia, donde ya no se quedaba únicamente en cuestiones de fiscalización. Y es a partir de la reforma de 2014 donde se traslada las obligaciones de los partidos políticos a la Ley General de Partidos Políticos como tal, donde se encuentran obligados también a rendir y publicar los documentos básicos, las facultades de sus órganos de dirección, el padrón de militantes, los contratos y convenios suscritos para la adquisición de bienes, las remuneraciones ordinarias y extraordinarias, entre otras. Finalmente, me gustaría recalcar que la máxima publicidad es un principio rector de la función electoral. Por lo tanto, tanto los organismos públicos locales electorales de cada entidad federativa, así como el Instituto Nacional Electoral, los tribunales locales y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos encontramos obligados a regir nuestras actuaciones con respecto a este principio. Me gustaría compartir con ustedes un par de datos interesantes con respecto a la evaluación que se ha realizado del cumplimiento de las obligaciones como sujetos obligados. En este año, el INAI, en conjunto con el CIDE, presentó la métrica de gobierno abierto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo se mide el gobierno abierto? En este reporte se menciona que es a través de las dimensiones de transparencia y participación ciudadana, y también desde la perspectiva gubernamental y ciudadana. Es decir, un ente gubernamental vive la transparencia de una manera distinta a un ciudadano. Es decir, el órgano gubernamental está obligado a dotar de herramientas a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho de acceso a la información. Y esta ciudadanía tiene que encontrar la manera de adoptarla, hacer suya
y poder recuperar el espacio público. Es decir, a través de la transparencia es que el ciudadano se empodera y puede exigir una rendición de cuentas a los sujetos obligados. Y entre ellos, pues me refiero no solamente a los partidos, sino también a las instituciones como tal. Y bueno, finalmente un número que es feliz, digamos, de este reporte, es que son precisamente los organismos autónomos, tanto nacionales como locales, los que ocupan el primer lugar como sujetos obligados en transparencia activa. Y inmediatamente después le sigue el Poder Judicial. Sin embargo, también se hace un recuento al final del reporte de qué falta por hacer todavía. Y bueno, sin más preámbulo, pues daré paso a los ponentes. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí el día de hoy con todos los presentes. Quiero saludar con mucho gusto al consejero doctor José Roberto Ruiz Saldaña, además de gran consejero del INE, un amigo de años, mucho antes de llegar a ser consejero del Instituto Nacional. Al doctor José Oliveros Ruiz, un gusto también compartir esta mesa, y licenciada Mabel Hernández Meneses, gracias por la moderación. Quiero agradecer también a la universidad y al OPLE por organizar este evento en este foro universitario, además en donde me parece que los temas que trataremos el día de hoy, particularmente el de esta mesa, que es referente a la transparencia requerida para que cualquier democracia pueda funcionar y caminar, es algo que abonará a la creación de este debate. Si bien los procesos electorales son indispensables para no solo renovar quienes ejercen el poder político, sino también ejercer los derechos de votar, de ser votado, y por parte de los partidos políticos poder cumplir con su fin constitucional, que es el de postular candidatos, también hay una visión mucho más ruda de los procesos electorales, y es que estos consisten esencialmente en una lucha por conquistar el poder político, conservarlo o ganarlo. Y si bien la ley establece en qué condiciones y bajo qué reglas se tiene que llevar a cabo este juego por el poder, lo cierto es que los órganos electorales estamos en medio de los actores políticos y tanto en el nivel local, llámese los OPLES, los tribunales locales, o a nivel federal, el INE o el propio tribunal, estamos en un fuego cruzado y sujetos a constantes críticas. La libertad de expresión no se cuestiona incluso en cuanto a las críticas que desempeñan más aún a instituciones públicas como estas. La pregunta es ¿qué podemos hacer y de qué manera podemos actuar las instituciones justamente ante esta crítica? ¿De qué manera podemos responder? Y me parece que solo hay una, que es la transparencia y la máxima publicidad en cada una de nuestras acciones. Porque estas dos, transparencia y máxima publicidad, son también valores que hacen a la democracia, porque la ciudadanía tiene el pleno derecho de saber la forma en la que sus autoridades toman sus decisiones y las razones que sustentan estas. En cualquier régimen democrático, todas las autoridades estamos obligados a rendir cuentas y la ciudadanía está obligada a exigirnos esta rendición de cuentas. La democracia monitorizada genera también un debate sobre las decisiones de las autoridades y esto es justamente uno de los ejercicios democráticos. Todos tenemos que acostumbrarnos a este debate y promoverlo no solo en el espacio público, sino también adentro de las propias instituciones.
Y esta transparencia, el acceso a la información, el diálogo y la argumentación razonada son elementos que ayudan a las sociedades a fortalecer su democracia. Y es aquí donde se inserta lo que a mí me toca comentar el día de hoy, que es el tribunal abierto. La llegada de Internet, de las redes sociales, ha permitido un flujo más libre y amplio de la información. Incluso podríamos hablar que con esto se ha dado la democratización de la comunicación pública. Es un fenómeno que nos fascina a todos, que puede beneficiar y fortalecer a la democracia, permitiendo una mayor participación de toda la ciudadanía en el debate público, pero también conlleva ciertos peligros, ya que la difusión ilimitada de la información deriva, en muchos casos, en información tendenciosa, falsa o inexacta. Y aquí viene la pregunta de qué informamos como un órgano jurisdiccional y cómo lo informamos, lo damos a conocer. Me parece el uso de estos medios digitales se extiende cada vez más. Hay que decir que hoy en día, de una última encuesta, hay 80 millones de usuarios de Internet frente a una población de 129 millones, es decir, es un porcentaje altísimo. Y le podemos llegar a comunidades en donde no hay red telefónica, pero sí hay tarjetas de Internet, es decir, es realmente hoy en día la mejor manera de comunicar y de hacer llegar la información. ¿Cómo construir en este contexto una justicia abierta? El papel del Poder Judicial en una democracia es fundamental porque finalmente es uno de los poderes que ejerce el contrapeso ante los otros dos poderes y que permite controlar las decisiones que estos toman. Y la justicia electoral busca justamente en particular garantizar confianza ciudadana en los procesos electorales y en los resultados de estos procesos electorales para que las elecciones puedan ser consideradas legítimas y quien acceda al poder tenga también por lo menos esa legalidad en su llegada al cargo. Y una parte importante de la legitimidad de la democracia, de este régimen basado justamente en la elección de los representantes y en una regla de mayoría como principio de decisión, deriva del actuar del Poder Judicial. Los jueces, que pertenecemos a la tercera rama del poder público, no contamos con esta legitimidad que otorga el voto popular. Nosotros somos, en todos los casos, y sea cual sea la rama, designados por otros poderes u otras autoridades. Entonces, ¿cómo lograr la legitimidad cuando nuestra llegada no ha sido por una mayoría de la población? Y me parece que aquí es justamente donde una de las respuestas reside en la justicia abierta. Quienes impartimos justicia sabemos la importancia de impulsar la construcción de una justicia más transparente que fomente la participación ciudadana y que mejore la colaboración entre los órganos jurisdiccionales y los sectores público, social y privado. Es un reto mayúsculo, sea cual sea la rama de la justicia. No son pocos los procesos y las políticas que se tienen que ir adecuando para lograr consolidar este sistema de justicia abierta. ¿Cuáles son los tres ejes sobre los que se basa la justicia abierta? Uno, la transparencia, entendida como la provisión de información relevante que permite el ejercicio de la rendición de cuentas a través de medios apropiados. Segundo, la participación ciudadana, lo que implica crear mecanismos efectivos para que los ciudadanos se involucren directamente en los procesos deliberativos y toma de decisión de los órganos públicos. Y en tercer lugar, la colaboración, que es una construcción de alianzas
entre diversos órganos de los 3 niveles, sin omitir ni la academia ni la sociedad civil. ¿Cuáles son entonces las acciones que podrían tomar los tribunales justamente para reflejar estos principios en su labor cotidiana? Quisiera esbozar rápidamente algunas acciones, algunas políticas y estrategias que podrían llevarse a cabo por parte de los órganos jurisdiccionales. Uno es mejorar la manera en la que comunicamos nuestras sentencias. Y aquí insisto en el trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral en el uso de infografías para comunicar, enfatizar en la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, cuánto se gasta, por qué se gastó y cómo se gastó. Fomentar la participación ciudadana, que esto puede darse a través de los amicus curiae o también justamente a través de observatorios y de eventos de debate. Hay que recordar que es una sociedad que no delibera las decisiones, no crea opinión pública. Estrechar las relaciones entre las diversas instituciones electorales. Y obviamente en todo esto la utilización de medios digitales es algo clave y fundamental hoy en día, justamente por lo que se genera en el ámbito de esta inteligencia colectiva. Si bien el uso de estos medios digitales implica para el juez, sobre todo, que es más tradicional en su toma de decisiones, pero implica que sí se puede lograr. Concluiré diciendo que la transparencia es una virtud y una fortaleza de la democracia, pero es también una vacuna contra la desinformación, la manipulación y el abuso de poder, sin olvidar que la transparencia y el gobierno abierto es una responsabilidad social. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al consejero nacional, Roberto Ruiz Aldaña. Muy buenas tardes, me da mucho gusto compartir la mesa con la magistrada Janine Otálora, a quien es recíproco el aprecio, magistrada, y el reconocimiento, y pues con el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz. La verdad es que me ponen difícil la participación porque el programa dice debate y está difícil debatir con dos muy buenos y grandes amigos. Me da mucho gusto estar pues en mi tierra también. Agradezco la hospitalidad de la Universidad Cristóbal Colón y particularmente la invitación a estar en este foro, consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, uno de los consejeros más serios en el país. Y yo quisiera, para poder compartir con ustedes pues la parte que me toca, ir directamente a puntos sugeridos para la reflexión que me fueron enviados, la organización de este foro en una ficha técnica sobre esta mesa. Y por ejemplo, nos dicen aquí como puntos sugeridos a abordar mecanismos actuales de transparencia y máxima publicidad. ¿Son suficientes y adecuados? Se entiende que obviamente en el ámbito de las instituciones electorales, yo voy a hablar particularmente del Instituto Nacional Electoral, ni siquiera de toda la institución, sino de los niveles centrales, particularmente la tarea que creo podemos incidir más nosotros los consejeros y consejeras. Y para ir entrando en materia, yo sí compartiría dos áreas de oportunidad o la respuesta a esta interrogante, si son suficientes y adecuados. Diría no, todavía hay mucho por hacer, y pondría precisamente dos ejemplos. Yo considero que nuestra institución es muy demandada en información, particularmente de
periodistas, de la prensa, que por tratarse de asuntos no solo jurídicos, sino con implicaciones políticas, pues es evidente que están atrás de esa nota y siempre se requiere por parte de ellos poder conocer en qué sentido vienen los proyectos de acuerdos o resoluciones que en un primer momento muchos pasan por comisiones del Consejo General y en último momento, en última instancia, pues por Consejo General. Yo considero que sí tenemos una tarea pendiente como institución, como Consejo General, para poder ofrecer por lo menos en los asuntos más relevantes esos proyectos en versiones públicas para que la sociedad esté informada, haya un ejercicio ahí de máxima publicidad y creo que una forma regulada, con reglas claras de cuáles criterios seguir para publicar esos casos relevantes a manera de proyectos, con qué anticipación, sería muy útil en realidad para consolidar o contribuir en realidad a la transparencia en la institución. Ustedes dirán, ¿por qué no se ha hecho? ¿Qué faltaría? Se sostiene allá en el debate que hemos dado con esta propuesta que se incrementarían pues las presiones sobre los proyectos, pero la verdad es que los proyectos al final del día, lo que yo he podido observar es que sí se conocen cómo vienen en sus sentidos por los actores involucrados, los sujetos obligados. Yo creo que simplemente sería reconocer una realidad, que los proyectos sí al final del día acaban siendo conocidos, incluso con una situación pues difícil que se presenta a veces en la institución, que nuestros proyectos de acuerdos pues son conocidos en algunos contenidos por la prensa. Entonces, yo creo que si se regularizara esa situación, fácilmente podríamos contribuir, poner orden y a su vez a aportar a la máxima publicidad. Y otra área de oportunidad que yo he observado es lo que tiene que ver con las deliberaciones de lo que se denomina al interior del INE como la mesa de consejeros. Son reuniones que suelen ser los martes, de hecho hoy falté, ahorita han de estar iniciando, donde se tocan los temas cruciales, relevantes de decisiones del colegiado, y la propuesta ahí ha sido de un servidor hacer minutas donde una vez tomada la decisión, pocos días después, se den a conocer dichas minutas. Entiendo que, por ejemplo, el Banco de México sí tiene esa práctica institucional. De hecho, uno lee en el periódico cómo fueron esos debates, si se subía o no las tasas de interés, etcétera, y por qué razones. Y son minutas que aportan mucho en realidad al conocimiento de los temas que importan a la sociedad y a la prensa. Una ocasión precisamente la doctora Jacqueline Pichar acudió a esa mesa de consejeros como parte de una certificación para la institución 100% transparente y confirmaba que ese esquema debería o podría estar sin problema alguno en el INE de documentar esas deliberaciones. Para ponerles un ejemplo concreto, en esas mesas es donde decidimos cómo se integran los consejos generales de los soples. Y en esas mesas es donde abogamos quién tiene o consideramos particularmente cada quien pueda tener mejor perfil. Y sería muy importante, creo yo, públicamente se puedan conocer esas consideraciones, como muchos otros temas más que pasan Consejo General. Entonces, ahí están dos ejemplos y aprovecharía los 2 minutos y medio que me restan
para atender otra de las sugerencias de los puntos a reflexión. Dice, alcance y límites del principio de máxima publicidad en el quehacer electoral. Yo ahí aprovecharía para decir que si hay una limitante, ya cambiando un poco el giro de la intervención, nosotros estamos teniendo hoy por hoy vistas del INAI en materia de incumplimiento a obligaciones de transparencia de los partidos políticos. Y lo que estamos viendo es que la ley quedó un poco imprecisa, me refiero a la de partidos y a la ley JIPE, en ese régimen de hacer exigible cumplimiento a obligaciones de transparencia del INE a los partidos, pero en realidad quien lo determinó es el INAI. Yo lo que creo ahí es que necesita en una futura reforma armonizarse ese régimen. Mi ideal es que pudiéramos como INE no sancionar a los partidos, sino aprovechar lo que ya está disponiendo la ley en la materia de transparencia, de sancionar a personas físicas. Creo que ahí hay un gran debate que se tiene que dar en nuestro país sobre hacer ya exigible conductas, en su caso reproche de las mismas, no a las entidades de interés público en abstracto, sino a las personas que concretamente fueron omisas o tuvieron ahí una probable responsabilidad. Pensemos tan solo en el tema que acaba de pasar de fiscalización, a ver si hay recursos mal destinados en los partidos, quien paga las multas son los partidos, es decir, al final del día el pueblo mexicano que otorga el financiamiento público. Creo que la responsabilidad debería dirigirse hacia las personas. Yo con esas dos propuestas de decisiones que impactarían en lo interno, la máxima publicidad, y con este ejemplo de cómo poder delinear desde el marco legal una potenciación de ese principio, que tiene que ver mucho al final del día con la rendición de cuentas, me detendría para poder cumplir con estos 10 minutos y en la siguiente parte de la intervención podría, por supuesto, ahondar mucho más. Muchas gracias. A continuación, pondrá el magistrado Oliveros por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, consejera. Por supuesto, agradecer a los organizadores de este evento, la Universidad Cristóbal Colón, a Lople Veracruz, de quien están aquí dignos representantes, los consejeros electorales, algunos de ellos que lo integran. Por supuesto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña también, así como los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial que participan también en este evento. No dejo de reconocer la distinguida presencia que engalana esta mesa de la magistrada Yanin Otálora Malasis, así como del consejero nacional José Roberto Ruiz Saldaña, quien me distingue también con su amistad. El día de hoy yo voy a exponer sobre transparencia y máxima publicidad, pero desde la perspectiva local. Ya quienes me antecedieron, con toda la experiencia, por supuesto, y toda la trayectoria de la magistrada de la Sala Superior que nos acompaña y del punto de vista de la Autoridad Administrativa Nacional en materia electoral, pues me queda muy claro que las instituciones electorales hemos dado una gran relevancia a este tema previsto desde luego en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que para el ejercicio del derecho de acceso a la información es pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como de cualquier persona física o moral o sin recursos públicos o realice actos de municipio. Este precepto podrá ser reservada temporalmente por razón de términos que fijen las leyes dicha información
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Toda la información que se encuentre en poder de la gente, el derecho de acceso a la información pública, el principio de máxima publicidad, también en su totalidad la actuación pública con las salvedades legales aplicables. Un pequeño marco normativo, el principio de máxima publicidad al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz, principal función, la defensa de la Constitución, el federalismo más allá del Estado, señala que cabe, cuyo papel consiste en la reparación de derechos fundamentales y de sus garantías. Entonces, en el principio de división de está conformada por una serie de garantías para que los jueces cumplan con la libertad y los derechos, asumidas indispensables para que la impartición de justicia. Una faceta es la institucional, que garantiza, además de una autonomía organizacional y función de contrapeso. La otra faceta se refiere a acciones con base en los hechos, las pruebas, no restricciones ni interferencias externas, de exista certidumbre y previsibilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. El elemento que abona a la certeza y seguridad jurídicas juega un rol determinante como eje fundamental que debe permear en todo el funcionamiento del poder jurisdiccional y comprender la importancia de este práctico. Los tribunales deben continuar impulsando dirigidos al justiciable y a la sociedad breve y sólidamente argumentada que de los efectos que se ordenan en cada trata de que las sentencias se argumenten para explicar a una decisión y no a otra, en el entendido justamente a través de la calidad y consistencia de las acciones. En este sentido, para cuentas, como modelo de justicia abierta, para que la información llegue de manera con el objetivo de dar a conocer las acciones, con el afán de mantenerla informada de manera constante de las redes sociales como instrumentos que hacen. En ese sentido, además de publicitar las sesiones de Veracruz, también ejecuta otras acciones que cuando. De esta forma, estimo que sometemos a evaluación el desempeño. A través de la publicación de información deseables con elementos cuantitativos, los cuales sobre el volumen, naturaleza de los asuntos, para medir la eficacia judicial y medidas por este órgano colegiado y permitan conocer, así por ejemplo, de los informes de actividad de Veracruz y de los reportes estadísticos, de acuerdos que corresponden a los últimos 3 procesos. Es posible extraer elementos de sentencias que dotan de efectividad a la sentencia, esta última como la consecución del efecto de ser posible y con la menor cantidad de recursos. En este tenor, considerando que el tribunal tiene como objetivo la resolución de los procedimientos y medios de impugnación previstos en la normativa electoral local, en el rubro eficacia puedo decirles que en 2015-2016 tuvimos 458 asuntos, en 2016-2017 1,010 asuntos y en el 2017-2018 493 expedientes, los cuales se resolvieron de manera oportuna. Lo que reafirma el alto grado de confianza, decirles que se cumplió con los plazos establecidos de solución de estos diversos juicios, que en promedio la ley establece 21 días para su resolución, digamos promediando los diversos medios de impugnación, y en todos los periodos, haciendo una recapitulación del tiempo en el que el tribunal determinó en definitiva sobre este tema, se logró resolver en 15 días cada uno de ellos. Con este tema yo me reservaría una conclusión final para la segunda parte de esta mesa de trabajo. Gracias. Bueno, se hará un breve resumen de las intervenciones. Por parte de la magistrada Janine Otálora, ella mencionó que no se puede restringir el derecho de acceso a la información y que en ocasiones las autoridades electorales se encuentran en un fuego cruzado entre los actores políticos. También
que la democracia que es monitorizada se vuelve un ejercicio ciudadano en sí. Sin embargo, también es deseable que se dé dentro de las instituciones. Menciona que una pregunta frecuente es cómo mencionar la elección de quienes ocupan los cargos en el Poder Judicial, ya que no se da a través de votos. Y bueno, esta respuesta sería a través de la justicia abierta, que tiene por fin garantizar la confianza en los procesos electorales, sus resultados y asimismo legitimar la democracia. Asimismo, otra manera hay que buscar otras vías de comunicación, y entre 120 millones de habitantes que hay en el país, 80 millones son usuarios de Internet. Por lo tanto, esa sería una vía idónea para combatir también la información falsa o tergiversada que llega a ser divulgada. Asimismo, se debe, finalmente, uno de los objetivos de la transparencia y de la máxima publicidad es evitar la manipulación y el abuso del poder y procurar la vigilancia por parte de los ciudadanos. Por parte del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, inició con una pregunta de si son suficientes y adecuados los mecanismos actuales de transparencia del Instituto Nacional Electoral, y mencionó 3 cuestiones. La primera es que hay una tarea pendiente como Consejo General, sería publicar proyectos de asuntos relevantes de interés de la ciudadanía, y también argumenta que esto no aumentaría la presión en las negociaciones, ya que el sentido de los proyectos llega a ser conocido de antemano por la prensa. La segunda cuestión que mencionó fue que la mesa de consejeros debería de estar documentada a través de minutas, ya que en estas mesas es donde se toman decisiones importantes como el nombramiento de los consejeros locales. Finalmente, menciona que se debe de buscar armonizar el régimen de transparencia y que el INE pueda llegar a sancionar a personas físicas y no a los entes de interés público, con los partidos políticos. Finalmente, la intervención del magistrado Oliveros menciona su punto de vista desde la perspectiva local de la transparencia, y bueno, da un pequeño repaso por la normativa al respecto, donde se define que la información pública será aquella que reine en manos de las instituciones públicas. Y bueno, que también la máxima publicidad es un fin del derecho de acceso a la información. Cita que a Ferrajoli, y una de las funciones del Poder Judicial es la garantía secundaria de la reparación de los derechos fundamentales. Asimismo, la transparencia redunda en certeza jurídica, y los tribunales deben de impulsar la calidad de las sentencias que emiten. Estas deben de contar con redacción clara y pedagógica para convencer a la ciudadanía con respecto a la decisión que se ha llegado a tomar y no otra. Pues a través de esto se legitima el trabajo de los tribunales. Además, mencionó otras acciones que han emprendido los tribunales, más allá de la publicación de los votos y las sentencias, que también abonan a la transparencia y a la máxima publicidad, como entre ellas la evaluación del desempeño para medir eficacia judicial y la calidad de las sentencias. Mencionan un dato importante del último proceso electoral concurrente, 2017-2018, donde llegaron a resolver 493 expedientes, y para medios de impugnación, para resolver juicios por ley son 21 días, sin embargo se llegan a resolver en promedio en 15 días. Bueno, esos serían los últimos comentarios con los que cerramos. Y bueno, me informan que al momento no hay ninguna pregunta de redes sociales, que procedería a dar el uso de la voz a alguien del público que tenga alguna duda. Principio de transparencia y máxima publicidad en los pueblos indígenas
sujetos a sistemas electorales internos, llamados también de usos y costumbres. ¿Cómo opera en este sincretismo complicado de esos pueblos, que son bastantes, 28 distritos tenemos con estos sistemas internos? ¿Qué trascendencia tiene en estos casos estos principios de publicidad y transparencia? Sí, buenas tardes. Lo que yo le puedo decir es lo que hacemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya es casi una obligación cada sentencia que se aprueba y en la que una de las partes es una comunidad indígena de cualquier entidad del país, es que después de los resolutivos se ordena un resumen de la propia sentencia y la traducción de la misma en la lengua indígena que se habla en la comunidad, de manera a que la comunidad en su totalidad pueda conocer el contenido de la sentencia. Es la manera que hasta ahorita hemos encontrado para tener la mayor difusión de estas sentencias que se toman y que afectan a comunidades que están a horas de los órganos de justicia que lo deciden, que están a horas de los estrados y que no pueden acudir a los mismos. Y en algunos casos hemos incluso, particularmente lo reconozco en el caso de Oaxaca, porque ahí está de por medio la elección de sus autoridades municipales, hemos ordenado la difusión de los resolutivos de la sentencia en la plaza principal, donde se reúne la asamblea, para que también la comunidad, o también por el sistema de perifoneo, es lo que hemos hecho para fortalecer esta transparencia. Adelante. Sí, bueno, me parece que lo que expresa la magistrada Janine también recoge la línea jurisprudencial que ha establecido la Sala Superior en cuanto a flexibilizar las reglas procesales cuando se trata de comunidades indígenas por ser justamente un grupo vulnerable. En el caso de Veracruz, yo recuerdo un asunto de Chicontepec, donde también el Tribunal Electoral de Veracruz determinó que tenía que traducirse la convocatoria para elegir al agente municipal. La queja del demandante fue en el sentido de que no se había dado la difusión ni se estaba celebrando de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad. Y en ese caso específico el Tribunal Electoral vinculó también al Instituto de Lenguas Indígenas en Veracruz para que hiciera la traducción correspondiente, vinculó al ayuntamiento para que estuviera pendiente de esa traducción y la difundiera en todo el ámbito de la localidad donde se iba a hacer la elección correspondiente. Estamos todavía en cumplimiento de esa sentencia. Se han pedido también algo muy interesante, ahorita está en instrucción ese medio de impugnación, en el sentido de que la comunidad está pidiendo el apoyo de un observador, de observación electoral por parte del OPLE Veracruz, para que justamente se lleve a cabo con todas las garantías este ejercicio electivo. Entonces, creo que cada vez se están presentando más estos casos, se acude a la jurisdicción y se aplica este principio de máxima publicidad ya aquí en una cuestión de protección de derecho justamente a poder elegir a sus agentes y subagentes municipales. Gracias. Adelante. Muy buenos días. Una pregunta para la mesa. Entiendo y creo que los ciudadanos así nos hemos percatado que la transparencia dentro de los órganos jurisdiccionales, así como de los órganos administrativos, tanto el federal como los diversos existentes en los estados, tienen un principio de publicidad que es clara, que es manifiesta. Sus sesiones son públicas en el caso de los órganos jurisdiccionales, las sesiones de los órganos administrativos se transmiten incluso por internet, es decir, hay un acceso libre para todo aquel que esté interesado
en conocer las actuaciones y el sentido de las resoluciones de estos órganos. Sin embargo, yo iría un poco más allá, y esa es la pregunta en concreto. Para ustedes, en sus respectivos ámbitos, ¿cómo consideran se pudiera aperturar esta transparencia y darse una mayor publicidad a las acciones y a las actividades de los partidos políticos como instituciones públicas que manejan recursos públicos y que per se y por ende deben ser plenamente publicitadas sus acciones para dos aspectos? Uno, dar la garantía a los ciudadanos de cómo se lleva a cabo sus acciones, cómo se llevan a cabo sus procesos, así como también para los propios partidarios de esos institutos políticos, tener un conocimiento y un acercamiento directo, lo cual a veces es muy discrecional, de la actividad, sobre todo en los procesos de selección de candidatos, los procesos de selección interna. Recordemos que los partidos políticos no son como un sindicato, es decir, son gremios que por contar con financiamiento público forzosamente deben estar sujetos al escrutinio y a la máxima publicidad. Entonces, ese es el sentido de mi pregunta y les agradecería que la mesa pudiera ahondarla. Gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre, amigo? Con mucho gusto, Alberto Arturo Santos León. Un placer. Bien, Alberto. Es interesante tu pregunta y te voy a decir lo que personalmente yo creo. Hay casos en los cuales ya no es posible pedirle más a la ley, sino a una cultura, pues, política, democrática. No sé si en el tema o ejemplo que tú pones haya cosas muy concretas por hacer. En realidad es que está la ley y tienen las exigencias de transparencia, yo diría, pues bastante elevadas los partidos políticos. En un análisis preliminar, déjame decirlo así, creo que no sería cuestión de leyes, sino de capacidad de la ciudadanía de exigirle a los partidos políticos. Y yo sí creo que eso quizás nos está pasando como... creo yo que estamos en un contexto, diría yo, lamentable, en el que una generalidad de ciudadanas y ciudadanos, al verse desencantados de la política y de cosas que hacen o dejan de hacer los partidos, lejos de involucrarse más para exigirles más y controlarlos, se alejan. Entonces, era una parte de la intervención que yo también quería compartir. ¿Cuáles son áreas de oportunidad? Pues insistir en que sea hábito de las y los mexicanos hacer ejercicios de transparencia, porque por ahí están las estadísticas. Se hacen pues por un círculo muy cerrado de personas, o son periodistas, o son académicos, o son los alumnos que les encargan los profesores hacer ejercicios. Yo lo hice también como catedrático de Ciudadanía y Democracia en el TEC de Monterrey. Entonces, es decir, pedirle a mis alumnos un proyecto, y ese proyecto era un ejercicio de transparencia. Entonces, yo creo que habría que apostarle más como país a no pensar qué nos van a dar las leyes, que no nos da una cultura de exigencia, ¿no? Rendición de cuentas. Yo en esos términos pondría la respuesta. Gracias, Alberto. A continuación pasaremos a una ronda de conclusiones por 2 minutos cada ponente. Muchas gracias. Quiero, antes de concluir, agradecer a la consejera Mabel Hernández por la conducción de esta mesa. Y a modo de conclusión dejaría yo 2 inquietudes. Una, yo no estoy convencida de que las sesiones públicas sí dicen qué decide el juez. Cómo lo decide no está en una sesión pública. Entonces, ¿qué tanto alcanza la publicidad? Me quedaría con esa inquietud.
Y en cuanto a la publicidad de las decisiones, me parece que quizá esta última pregunta nos llevaría. El Instituto Nacional Electoral realiza un trabajo impresionante, que es la fiscalización de los gastos ordinarios de los partidos políticos, y ver de qué manera ese documento, que es tan técnico y que nosotros cuando se impugna lo tenemos que revisar, puede darse a conocer a la sociedad de manera totalmente accesible. Ese tema se lo dejo al consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Y nada más concluir diciendo algo también que comentaba el consejero y me deja la reflexión: la publicidad de los proyectos, tanto del Instituto Nacional Electoral antes de que pasen a Consejo General, hasta qué punto la filtración o el que se dé a conocer a raíz de algún comentario de un integrante del Consejo es publicidad o es lanzar un tema a un juicio por parte de la sociedad antes de que quien tengan que tomar la determinación, ya sea autoridad administrativa o juez constitucional, se hayan pronunciado. No citaré ningún caso, pero lo subo el año pasado y esto lo dejo como interrogante. Y de la misma forma, los proyectos de sentencia, ¿podemos transformar a la sociedad en un órgano deliberativo de decisiones judiciales o tiene el juez constitucional que asumir su función, tomar su decisión y después someterse al escrutinio público? Con esto concluiría mi intervención. Agradezco también a la consejera Mabel la moderación y a las y los jóvenes universitarios que han estado aquí pendientes, interesados en esta mesa. Creo que sería difícil concluir temas tan amplios y complejos, la intersección entre la materia electoral y la máxima publicidad. Yo añadiría necesariamente la rendición de cuentas. Quizás una conclusión preliminar es que sí habría que ir casos por casos. Yo reconozco que sería distinto las consideraciones pues, de un tribunal constitucional que sí requiere una acción pues, de gran alcance en muchos de los temas. A la vida que lleva en sus asuntos tan vigilados por los actores políticos como es el caso del INE. Creo que casos por casos habría que ir viendo que sí, que no, hasta dónde y por qué. Y otra conclusión que me atrevería a proponer también preliminarmente, pues sería la parte de lo que decía, responderle a Alberto. Sí creo que necesitamos insistir en esa práctica del ejercicio o exigencia de los derechos a la información relevante, públicamente hablando, como parte de la sociedad que queremos construir. De nada sirve que estén esos instrumentos si no los ejercitamos como ciudadanos. Al final del día creo yo que es el gran reto que tenemos más allá de instituciones. Sí, muchas gracias. Por supuesto, también agradezco a nuestra moderadora, la consejera Mabel Aceret Hernández Meneses, la conducción de esta mesa y también pues, a los asistentes, en su mayoría estudiantes, quienes también la interacción con ellos como profesor universitario siempre enriquece a quien habla en este momento. Yo retomaría de mi intervención el tema de cómo medir la calidad y la consistencia de las resoluciones electorales. Para mí ese sería también el ejercicio de transparencia que requieren los órganos jurisdiccionales para acercarse a la ciudadanía.
También no tengo una respuesta final sobre cuál es el mejor método para deliberar los problemas o los planteamientos de los demandantes, que abarcan cuestiones que van desde la interpretación de la Constitución Federal hasta la mera aplicación de una ley. Creo que finalmente el ejercicio que está regulado, que nos vincula a la ley, es hacerlo en una deliberación pública, y creo que mientras eso no se establezca de otra manera, tenemos que seguir atendiéndolo e impactar las razones, las mejores razones, decía yo, una sólida argumentación en cada sentencia para que eso convenza de las razones que estamos dando en cada uno de los asuntos concretos. Esto es, no solo dar las razones, sino las mejores razones, de manera que el constitucionalismo que vivimos sea un constitucionalismo de derecho. Por estas razones yo sí atendería a que la efectividad de las sentencias de los tribunales es lo que garantiza esta imparcialidad, esta seguridad jurídica y esta transparencia en la que necesitamos todos para consolidar nuestro Estado constitucional democrático de derecho. Muchas gracias. Bueno, me permitiré hacer dos últimos comentarios. Punto de vista propio. Bueno, considero que es verdad que hay tareas pendientes en materia de transparencia y máxima publicidad. Sin embargo, también podemos aprovechar de mejor manera lo que ya se ha construido a través de una pedagogía pública y de una divulgación efectiva de las tareas que realizan las instituciones electorales. Y finalmente me gustaría mencionar que los peligros de centralizar la función electoral, entre otros, es que se perdería el aprendizaje y las buenas prácticas de los órganos locales, judiciales y administrativos que conocen el marco normativo de transparencia de su entidad respectiva. Gracias.